Bien, buenas noches. Em, Vamos a comenzar nuestra tercera sesión. Sí, ya esperamos a que se integraran 10 minutitos, a que se integraran participantes. Entonces, bueno, pues ya transcurrido ese tiempo, nosotros vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos a la sesión 3 de introducción a la administración financiera, ¿sí? Vamos a dar comienzo, nada más vamos, cuestión de que carguemos nuestra presentación, ¿sí? Para ver que ya haya quedado, ¿sí? Y podamos platicarla. Vamos a... Bien, bueno, vamos a cargarla. Un segundito y enseguida la cargamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Ok. Vamos a cargarla. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar a platicar acerca de lo que vimos nosotros en esta semana, ¿sí? Que fue la semana 3, donde nosotros prácticamente lo que estamos viendo, pues son los principales métodos de evaluación de proyectos, como por ejemplo BPN, la TIR, que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, el periodo de recuperación, el índice de rentabilidad y también algunos costos, así como los sumergidos y los de oportunidad en algunos proyectos de expansión y de reemplazo, así como algunas características y diferencias entre estos. Entonces es más o menos lo que nosotros estuvimos viendo esta semana, sí, bueno, pues ya vimos que ya está cargando la presentación, entonces bueno, pues de entrada vamos a comenzar con un videito, sí, que espero puedan ustedes disfrutarlo, donde de alguna manera lo que nosotros vamos a ver es de qué se trata precisamente los primeros temas, en el cual vamos a comenzar con el presupuesto de capital y sus subdivisiones, ¿de acuerdo? Y ya enseguida, bueno, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces les voy a poner un videito.
como que un poquito de problemas con el audio. Entonces ahorita vamos a mejorarlo. A ver qué es lo que presenta. Vamos a ver unos segunditos. De acuerdo, micrófono. Ok. Bien, vamos a ver si funciona ya mejorcito. Sí. Bien. Bien, bueno, estamos teniendo un poquito de problemas de audio, pero ahorita los vamos a tratar de solucionar. Ojalá y se puedan ver los videos. Sí, si no, pues de todos modos nosotros vamos a comenzar como tal con la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos puedan solucionar. Bien, perfecto. Entonces parece que bien, bueno, vamos a reanudar entonces comenzando con el video. Espero les guste para que podamos empezar la sesión.
Bien, bueno, lo que podemos ver en pocas palabras es todo lo que se maneja en el llamado presupuesto del capital como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que podemos ver en el video que vamos a tratar de definir ahorita, bueno, es que nosotros le llamamos presupuesto de capital al proceso de evaluar y planear gastos de activos cuyos flujos de efectivo se espera que se extiendan más allá de un año, ¿de acuerdo? Entonces, es esta parte cuando nosotros evaluamos y planeamos esos gastos, sí, en activos, pero más allá de un año, es decir, a largo plazo. Los principales métodos para la elaboración de este presupuesto de capital, pues son los siguientes, ¿no? El valor presente neto, representado por las siglas BPN, que o bien valor actual neto, también en algunos puntos se les conoce. ¿Sí? El otro es la tasa interna de retorno o la famosa TIR, y el otro es el periodo de recuperación. Y por último, el índice de rentabilidad. Entonces son 4 métodos bajo los cuales nosotros vamos a poder tomar la decisión más correcta o más óptima para que nuestro presupuesto de capital, bueno, pues sea efectivo, ¿de acuerdo? Bien, vamos nosotros a ver el primero, que es el valor presente neto o el valor actual neto, lo pueden encontrar así en algunos otros libros. Nos dice que es el valor presente de un flujo de efectivo que nosotros tenemos, que esperamos generar en un futuro, ¿sí? Menos la inversión inicial, ¿no? Entonces, quiere decir lo que nosotros esperamos obtener menos la inversión inicial, que finalmente esta inversión no cuenta, ¿sí? Dado que de alguna manera, pues es lo que con lo que nosotros vamos a iniciar o vamos a comenzar algún tipo de inversión como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, también nos dice que el objetivo de este método es comparar los flujos de efectivo en el valor presente, ¿sí? O el llamado tiempo cero, contra la inversión inicial, ¿no? Es decir, cuánto hemos ido ganando o cuánto hemos ido perdiendo, ¿sí? Que ese no es el objetivo, en función de lo que nosotros también invertimos, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Ahora, el valor presente neto, ¿sí? Se calcula utilizando los siguientes rubros. Los pongo porque prácticamente todos estos rubros son los que de alguna manera ustedes fueron utilizando en los distintos cálculos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahorita algunos rubros que nosotros vamos a utilizar. Entre ellos son, el primero es la inversión inicial, ¿sí? Que es lo que primero nosotros vamos a utilizar. El segundo es el flujo esperado del periodo, donde este flujo esperado del periodo, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros de alguna manera predecimos o estamos esperando como tal. También la tasa de interés, la cual esta tasa de interés es la que nosotros iremos manejando, y el número de periodos, ¿de acuerdo? En lo que hacemos nosotros la transacción como tal. Entonces son los flujos que nosotros estaremos ocupando para el cálculo del valor presente neto. Bueno, es importante entender que al finalizar la ecuación se tome en cuenta las siguientes consideraciones, ¿no? O sea, del cálculo, lo cual nosotros en las lecciones lo que vimos fue todo el procedimiento del cálculo de la BPN, ¿no? De hecho, había unos ejercicios, que a nosotros nos ayudaban para la práctica de este. Entonces, bueno, nos dice aquí, mientras el resultado sea positivo, el proyecto pues nos está generando un valor. Si el BPN es positivo, se acepta el proyecto. Si el BPN es negativo, se rechaza el proyecto, porque quiere decir que entonces no, lo que nosotros vamos a obtener no va a ser mayor, por ejemplo, en este caso, a la inversión inicial. Y por lo tanto no sería un proyecto viable. Les voy a mostrar otro video acerca del valor actual neto
con un ejemplo se me hizo bastante sencillo cuando busqué algunos videos en cuanto a este rubro. Y bueno, la mayoría de los videos ustedes saben que tiene como mucho procedimiento, ¿no? Y es hablado y demás. Entonces a mí me gustan un poquito que sean más visuales, porque considero que siempre se queda más la parte de la imagen, ¿no? Que quizá el de la voz. Entonces voy a ponerles el siguiente video, ¿sí? Para que lo podamos ver acerca del valor actual neto. Bien, bueno, pues en el video que que pudimos observar, nos dimos cuenta de el ejemplo de cómo calcular la tasa interna de retorno y, por ejemplo, en qué tanto nos beneficia el uso y el cálculo de esta, que prácticamente, chicos, lo que es la BPN y la TIR, simple y sencillamente, siempre están ligados a los proyectos, ¿no? Y son como métodos básicos que cualquier proyecto requiere que ustedes realicen. Ahora bien, bueno, nos dice que la TIR o la tasa interna de retorno también es conocida como tasa interna de rendimiento. Se utiliza como indicador de rentabilidad de alguna inversión. A mayor TIR, mayor rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que nosotros aquí medimos es precisamente la rentabilidad de un negocio en función de qué? Del tamaño de su TIR, ¿no? O sea, de cuánto va a ser el rendimiento y en función a eso, pues ya reconocer si el proyecto es viable o no. Si retomamos la fórmula del BPN que vimos precisamente en las lecciones, la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de ese efectivo, de ese flujo que nosotros esperamos, ¿sí? Sea igual que el monto inicial invertido, ¿no? O sea, la realidad aquí es que nosotros cuando invertimos, pues no estemos perdiendo y para eso nos sirve precisamente la tasa de descuento, ¿no? La idea es que sea precisamente de acuerdo al flujo de efectivo esperado. Ahora, cuando sumamos la inversión inicial, en este caso le pusimos A, con todos los flujos de efectivo esperado,
es decir, más C, y el resultado es 0, significa que esa es la TIR máxima para que un proyecto sea rentable. Si aumentamos la tasa, entonces la inversión ya no será recuperable, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente ese rendimiento, pues como lo dice el nombre, no nos está generando los rendimientos esperados durante el flujo de efectivo esperado. Entonces, lógicamente, pues ya la inversión no es recuperable y no estamos hablando de un negocio viable. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿para qué nos puede ser útil estos tres conceptos, no? ¿Sí? O estos conceptos que hasta ahorita manejamos, presupuesto de capital, BPN y tasa interna de retorno. Me gustaría que durante la semana ustedes en la parte de pregúntale al profesor o bien en Yammer, lo cual lo voy a poner como parte de pregunta, ¿no? Dentro de Yammer, lo van a ver ahí, pues me pudiera mencionar la utilidad que ustedes le ven al uso de estos tres métodos, ¿no? ¿Saben qué nos pueden ser útiles actualmente en los proyectos de inversión? Bueno, prácticamente la respuesta se contesta sola, pero sí me gustaría saber la opinión como de cada uno de ustedes. Ahora bien, vamos a ver si parte de esta tasa interna de retorno, ¿sí? Para que podamos nosotros entender un poquito mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces les dejo el video para que lo podamos visualizar con un ejemplo. Bien, bueno, estuvimos viendo este videíto, el cual me pareció muy interesante ponérselos, en el sentido de que también, bueno, pues al día de hoy nosotros trabajamos mucho con la parte de Excel o bien cualquier otro programilla que nos permita facilitar el cálculo. Por tal motivo, bueno, pues yo se los quise poner para que vieran que también en este tipo de herramientas nos sirven dentro del cálculo de la TIR. De hecho, ya hay funciones para la TIR, para BPN y que funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro que la TIR es el modo en el cual nosotros nos damos cuenta si el proyecto de inversión es viable o no es viable y que además esa tasa interna de rendimiento realmente nos va a generar toda la parte que nosotros esperábamos de ganancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra parte del presupuesto de capital llamado periodo de recuperación, el cual nosotros lo definimos como el tiempo o periodo que tarda una inversión en ser recuperada. Es decir,
¿cuánto tiempo llevará a recuperar la inversión inicial con base a los flujos que se espera generar con ese proyecto? ¿De acuerdo? A eso nosotros le llamamos el periodo de recuperación como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas en las cuales nosotros, podemos ver la parte del periodo de recuperación como tal. Entonces, bueno, pues ahorita lo vamos a ver sin mayor preámbulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a pasar a un diagramita, ¿sí? Donde lo vamos a ver que hay por dos métodos, ¿de acuerdo? Bien, bueno. Hay dos formas de calcular el periodo de recuperación. Comentábamos, sí, el periodo de recuperación sin flujos descontados y el periodo de recuperación con flujos descontados, ¿de acuerdo? Sin flujos descontados nos dice que es el periodo de recuperación que se dan porque no se considera el valor del dinero a través del tiempo. Es decir, un peso no vale lo mismo hoy que en el futuro. Sin embargo, ¿sí? Aquí no considera el valor del dinero a través del tiempo. O sea, aquí en flujos descontados, el valor del dinero tiene el mismo valor de principio a fin. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, aquí influye mucho el valor de dinero en el tiempo que nosotros vamos teniendo, ¿no? En este caso, bueno, recordemos algún ejemplo de la lección donde nos hablaba de, bueno, la inversión inicial y los flujos de efectivo, ¿sí? En 4 años. ¿De acuerdo? De cuánto fue el importe del flujo de efectivo en cada uno de los años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, una línea de tiempo con todos los datos que teníamos de la inversión inicial, con el flujo de efectivo por cada uno de los años, ¿sí? En el cual, bueno, pues nosotros veíamos la inversión inicial menos los flujos generados, cuánto nos daba, ¿no? De resultados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que también nos dice aquí es, por ejemplo, la aplicación de una fórmula, ¿sí? En la cual era el número de periodos completos antes del año de la recuperación total de la investigación inicial, más la cantidad de la inversión inicial no recuperada al principio del año de la recuperación entre el flujo de efectivo total generado durante todo el año de recuperación total, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, pues ahí están los números de un ejemplo que utilizamos, ¿sí? En el cual lo que nosotros hacemos es simple y sencillamente aplicar la formulita. Y si no mal recuerdo, ¿sí? Estos resultados que nosotros veíamos nos daba por resultado el 2 más 0.9, porque tomábamos en cuenta los 2 años y los 2 periodos que ahí nos indicaban. Eso quería decir que los años, el periodo de recuperación es de 2.9 años. Entonces, eso se tardaría en recuperar su inversión, en este caso la empresa que nos mostraban en el ejemplo, ¿sí? Y obviamente este resultado se tiene que comparar con el periodo que cada empresa establece como aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es ver, por ejemplo, si hay alguna política en cuanto a finanzas, sí, de aceptar proyectos que sean recuperables antes del tercer año, por supuesto que este año entra, ¿no? Pero si tiene que ser antes de 2 años, bueno, pues entonces este proyecto no es viable bajo las políticas de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es en cuanto a flujos sin descuento, ¿de acuerdo? Sin flujos descontados. Ahora vamos a ver con flujos descontados y nos dice que, bueno, aquí prácticamente lo calculamos igual
que es sin flujos descontados. La única diferencia es que en este método, ¿sí?, reflejamos en sus flujos de efectivo el valor del dinero a través del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como la gran diferencia. Si nosotros recordamos nuestro ejemplo, sí, nada más que con flujos descontados, bueno, pues tenemos las mismas cantidades, ¿sí?, en cuanto al concepto y al importe, solamente que nosotros lo que tenemos son algunas otras cantidades de flujo descontado, que ¿de dónde los obtuvimos? Pues los obtenemos del cálculo del BPN, ¿no? Entonces ya cuando nos salen estos flujos de efectivo descontados, lo que hacemos es nuevamente aplicar como la formulita, ¿de acuerdo? Aquí es el número de periodos completos antes del año de la recuperación total de la investigación inicial, más bien de la inversión inicial, más la cantidad de la inversión inicial no recuperada al principio del año de recuperación, que es prácticamente al otro método, entre el flujo de efectivo total generado durante el año de recuperación total de la inversión. Entonces, en el caso del ejemplo, si recordamos un poquito, nos aparecía igual una tabla con la línea del tiempo, donde era la inversión inicial, los flujos de efectivo descontados que salen del BPN y la inversión inicial menos los flujos descontados, cuánto era, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estamos tomando nosotros de ejemplo el año 4, así es, ¿sí? Y nos sale un resultado de 3.9 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que con base a flujos descontados, ¿sí?, el periodo para recuperar, en este caso la inversión, era de 3.9 años, ¿sí? Un año más que el otro método, donde era sin flujos descontados, ¿de acuerdo? Entonces, pues de acuerdo a la política que ya habíamos planteado en el ejemplo, pues aquí sí se tiene que rechazar el proyecto, dado que sobrepasa a los 3 años que la política nos indicaba que estaba permitido seguir, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de estos métodos de periodo de recuperación es ver precisamente en qué tiempo el retorno de la inversión, ¿sí?, o la tasa interna de rendimiento va a regresar y nos va a volver a traer los flujos esperados como tal, ¿no? Entonces, aquí el periodo de recuperación es básico para cualquier proyecto que se hace en cualquier empresa y es recomendable para cualquier tamaño de empresa, no es algo que sea exclusivo nada más de una gran empresa, de una mediana empresa, sino también de una pequeña y de una micro, ¿no? Sobre todo porque manejamos capital que muchas veces está presupuestado de manera exacta y es importante saber cuándo es el tiempo de recuperación exactamente, ¿no? Esto es un poquito, por ejemplo, como lo manejan las franquicias de McDonald's, ¿sí? Las franquicias de McDonald's, chavos, por ejemplo, cuando ustedes firman contrato con ellos, bueno, ustedes comprando la franquicia, dentro del contrato están los periodos de recuperación, lo cual para McDonald's es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor establecen 2 años y medio de periodo de recuperación. Y si por X o Y ese periodo se excede, bueno, pues ellos precisamente como está en el contrato, pues tienen una penalización donde muchas veces prácticamente regresan esa inversión. Por eso, en el caso, por ejemplo, de las franquicias, específicamente hablando de McDonald's, que son franquicias como muy con muchas restricciones, ¿sí? Por eso ellos buscan el lugar, buscan el tamaño que quedaría, o sea, todo. No le den mucho chance al que compra la franquicia, ¿sí?, para que él elija. Precisamente porque ellos están garantizando que la recuperación de tu dinero es en X o Y tiempo. Y por lo mismo, pues no se pueden arriesgar a que, bueno, por X o Y circunstancia, no se dé
dinero en ese periodo de recuperación, no se recupera en ese periodo, y entonces ellos tendrían que pagar o la penalización o la inversión en función de lo que quedaron en el contrato. Entonces, si se fijan, por eso la importancia del cálculo de este tipo de periodos, sobre todo porque muchas veces están bajo contrato y con ciertas normas. Ahora bien, otro método que vamos a ver es el índice de rentabilidad, el cual, bueno, es un método de valoración de inversiones que lo que mide es el valor actualizado de los cobros generados por cada unidad monetaria invertida en un proyecto de inversión. En pocas palabras, es qué tan rentable va a ser nuestra inversión a futuro. El índice de rentabilidad o el IR muestra la relación que existe entre los flujos de efectivo esperados y la inversión inicial como tal. ¿De acuerdo? Es decir, mide el rendimiento que genera cada peso que se invierte en un proyecto descontando al valor presente, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que mirar bien de qué se trata, ¿sí? Nos dice que, bueno, este índice es la relación, vuelvo a repetir para que nos quede claro, entre los flujos de efectivo esperados y la inversión inicial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea es que precisamente nos diga, ¿sí?, el rendimiento que nosotros vamos teniendo en función de lo invertido. ¿De acuerdo? A esto se refiere. Ahora bien, tuvimos, bueno, recordemos una formulita, ¿sí?, para calcular el IR o el índice de rentabilidad, en el cual, bueno, pues abarcaba la parte de la inversión inicial, el flujo esperado del periodo, la tasa de interés y los números de periodos. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de que nosotros vamos a calcular el índice de rentabilidad, ¿sí?, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, para que un proyecto pueda ser aceptado, el índice de rentabilidad debe de ser mayor que 1, claro, porque pues nos está garantizando de alguna manera que nosotros vamos a tener, ¿sí?, como tal, un negocio que nos deje ganancias y que nos permita inclusive obtener más utilidades de lo esperado. ¿De acuerdo? En segunda, bueno, un proyecto es inaceptable cuando el índice de rentabilidad es menor a 0, porque definitivamente no nos está generando alguna ganancia posible. ¿De acuerdo? Recordemos por ahí el ejercicio en el cual hemos estado hablando en todos estos temas de la empresa La Voladora, lo cual es muy bueno porque entonces nosotros seguimos con la misma empresa y vamos viendo las distintas formas de la administración financiera que se lleva en una industria, en una empresa. ¿De acuerdo? Bueno, si recordamos, perdón, que ando un poquito ronca. Si recordamos, la empresa La Voladora, ¿sí?, tuvimos algunos datos para el cálculo del índice de la rentabilidad, como la inversión inicial, 5 años y la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es que si reemplazamos estos datos con la fórmula donde nosotros vamos sumando periodo tras periodo y dividiéndolo entre la tasa de interés, ¿sí? Y todo esto dividido entre la inversión inicial, pues nos va a dar una tasa en el cual, si no mal recuerdo, en el problema nos daba arriba de 1.40, lo cual de entrada, si es mayor a 1, recuerden que, bueno, el proyecto es viable, y entonces lo que nos indica en este caso la tasa, el índice de rentabilidad es que por cada peso de inversión que nosotros ganaremos, ¿sí?, de acuerdo a los flujos descontados que esperamos, sí, será de X cantidad, ¿no? Sí, entonces, el resultado indica que por cada peso de inversión ganaremos
X cantidad, o sea, el índice de rentabilidad, que en el ejemplo era 1.40, 41 me parece. Entonces, esperamos 1.41 de rentabilidad, ¿de acuerdo? Por lo cual, nos indica que, bueno, este proyecto, en el caso específico de este ejemplo, pues sí debe de ser aceptado. De entrada, porque el índice de rentabilidad es igual a mayor que 1, que ya lo habíamos platicado, y si hubiera sido menor, pues lo rechazamos, pero en general, pues fue mayor que 1, entonces era muy viable nuestro índice de rentabilidad. Entonces, si se fijan, aquí el índice de rentabilidad es sumamente sencillo de calcular, pero también tiene una lógica muy sencillita en el cual nosotros podemos ser partícipes, ¿no? O sea, me refiero a que no tiene mucho grado de dificultad, sin embargo, sí nos genera muchísimos beneficios, ¿de acuerdo? Bien, bueno, hasta aquí hemos visto como los 4 métodos del presupuesto de capital como tal, ¿sí? Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver es otro tema muy importante, que es el llamado flujo de efectivo. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere y todo? ¿Ok? Bien. Bueno, tengo por aquí, ay, perdón. Ok. Tengo por aquí un videillo, ¿sí? Referente al flujo de efectivo, entonces, el cual lo voy a mostrar. Permítanme un segundo. Sí.
Bien, bueno, regresamos, tuvimos una pequeña desconexión de señal, perdón, pero es que está lloviendo mucho donde yo me encuentro, entonces creo que fue por parte de esta situación. Permítanme un segundo. Ay, no puede ser. Bien, bueno, bueno, continuamos. Disculpen ustedes, fueron 2 minutos que nos fuimos, o 3 minutos, entonces seguimos grabando, ¿sí? Bueno, vamos a ver la parte de flujo de efectivo, el cual el flujo de efectivo, sí, no es otra cosa más que precisamente el estado de cuenta que refleja todo el monto de efectivo que conserva, ¿sí?, alguien después de todos sus gastos, los intereses y el pago de capital, ¿no? Entonces, recuerden que todas las empresas pues van generando, ¿no?, ganancias, pero también gastos, y entonces ese flujo de efectivo es el que se sigue manteniendo, ¿sí?, aún después de que nosotros descontamos gastos, algunos intereses y por supuesto el pago al capital. Aquí la fórmula del flujo de efectivo es saldo de efectivo anterior más los ingresos, que eso nos va a dar el saldo de efectivo actual. Obviamente, vuelvo a recalcar, el saldo del efectivo anterior es el que nos queda después de haber descontado gastos, intereses y demás pagos que se tenían que realizar, ¿de acuerdo? Ahora bien, el paso más difícil en el análisis de un proyecto de capital como tal, ¿sí?, es precisamente, ay Dios, un segundito. Ok, es estimar los flujos de efectivo precisamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos gastos o muchos importes que nosotros tenemos que ir descontando de estos flujos de efectivo. Ahora, los flujos de efectivo relevantes incluyen aquellas erogaciones de inversión necesarias para adquirir el proyecto. Es decir, si recordamos, las erogaciones son salidas de dinero que, bueno, se vuelven necesarias, ¿sí?, para poder empezar a iniciar con el proyecto. Y los flujos de efectivo netos que se espera que el proyecto, ¿sí?, genere después de ser comprado, ¿no? Entonces, son los dos tipos de flujo de efectivo que nosotros podemos manejar dentro de cualquier organización, ¿no? Eso es importante recalcar. Ahora bien, el flujo de efectivo contribuye a prever si una empresa contará con el efectivo necesario para cubrir sus gastos y obtener sus ganancias como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante como darle seguimiento al flujo de efectivo. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y micros, no toman en cuenta el flujo de efectivo como algo importante, ¿no? No le ven la relevancia. Sin embargo, bueno, por lo que estamos nosotros viendo aquí y aprendiendo en esta materia es que precisamente el flujo de efectivo es súper relevante porque a nosotros nos va a permitir ver de manera efectiva, neta, ¿no? El flujo o el dinero que nosotros tenemos para cubrir esos gastos y poder obtener las ganancias esperadas. Por eso el flujo de efectivo siempre tiene que ser ya quitando todo lo que tengamos que quitar, ¿sí?, para que podamos estimarlo de manera más certera y más representativa, ¿sí?, día a día, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refiere. Ahora bien, sí, dentro del flujo de efectivo, sí, que nosotros manejamos, vamos a ver dos tipos de costos. Recordemos que ya es quitando gastos y demás, incluyendo los costos. Entonces, los primeros son los costos sumergidos, lo cual también se les llama costos hundidos, porque son desembolsos que ya han sido realizados, ¿sí?, o que se realizaron con anterioridad
a empezar a evaluar el proyecto. ¿De acuerdo? Independientemente de que el proyecto sea aceptado o rechazado, estos costos hundidos no son incrementales, ¿sí? Y no se deben de incluir en el análisis. Lo que sí hay que dejar claro es que son costos que ya se hicieron previamente al proyecto, independientemente de si el proyecto iba a ser aceptado o no. Recordamos un ejemplo que se puso en esta lección, donde nos dice que Lupita y Rosa son egresadas de una licenciatura de educación y bueno, emprenden un proyecto de la venta de programas educativos en línea, ¿no? Que es lo que también hoy en día, bueno, pues ustedes están cursando, sí, y muchas otras universidades también lo hacen. Entonces nos dice, bueno, para llevar a cabo el proyecto invierten, lógicamente, una cantidad no muy pequeñita, ¿no? Como todo negocio de esta índole de en línea, son proyectos caros, ¿sí? Y el chiste es, pues, sacarlo adelante, ¿de acuerdo? Lógicamente cuando empiezan a funcionar, bueno, pues a estas dos chicas les empieza a ir más o menos bien, sí, generando unas ganancias mensuales de X cantidad, pero los gastos que tenían también eran muy altos, lo cual esto es muy común en la mayoría de las empresas, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy común. Por lo mismo, bueno, pues el ejemplo trata de ser lo más representativo posible. Y el negocio, bueno, pues no alcanza a ser rentable porque los gastos precisamente son demasiado altos. Si no mal recuerdo, bueno, pues estas chicas llegan en un momento en de lo que habían invertido, ¿sí? Pues realmente los ingresos para recuperar esa inversión pues eran muchos menores, ¿sí? Por lo cual, bueno, pues ahí el negocio, como a cualquier persona le ocurre, el negocio se piensa que pues no va a funcionar y que a lo mejor es momento inclusive de echarlo por la borda, ¿no? Por lo cual, bueno, pues lo que deciden es continuar y aunque pues definitivamente no han recuperado su inversión, sí, el negocio sigue en aumento. A lo que voy es que el ejemplo nos muestra de tal magnitud que todos los negocios cuentan con costos sumergidos finalmente, ¿no? Y que aun cuando iniciamos el proyecto no es tan rentable, no es echarlo por la borda. La realidad es todo lo contrario. Ahí nosotros tenemos que medir qué tan altos son nuestros gastos o los costos en función de lo que hemos recibido. Quizá también tengamos que hacer un análisis del periodo de recuperación para saber en cuánto tiempo vamos a recuperar lo invertido o bien la tasa interna de rendimiento para saber también el tiempo en que va a generar rendimientos nuestro negocio. Entonces, si se fijan, lo que vimos nosotros en toda esta semana tiene total y absoluta conexión. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el hecho de que nosotros sí estamos tratando de desmenuzar, ¿sí? La inversión, en qué momento se recupera. O sea, no es como la mayoría de los negocios aquí en este país, sobre todo pequeños, donde muchas veces hasta queremos poner nuestro puesto de quesadillas y hasta para ponerlo nos queremos aventar directamente cuánto invertimos y órale, lo lanzamos, ¿no? Cuando en realidad tampoco calculamos en cuánto tiempo lo podemos recuperar. Entonces, la verdad es que hay que hacer un análisis de muchos índices antes de empezar un proyecto, ¿sí? Y una vez empezado, de cómo vamos a administrar a la organización, por muy pequeña que sea. Entonces, aquí en el ejemplo que nosotros vimos, simple y sencillamente lo que estamos manejando es lo que nosotros, ¿sí? Podemos obtener con una inversión hecha, ¿de acuerdo? En el caso del ejemplo, que recordarán que no habían recuperado su capital de inversión, pero el negocio ha ido vendiendo, que es como les digo, puede suceder y suele pasar en la mayoría de los negocios, sí. El hecho de que no recuperen la inversión no significa que el negocio no esté produciendo o no estén vendiendo, todo lo contrario.
Sí, pueden seguir vendiendo, nada más que ahí lo que hay que hacer el análisis es de los costos o los gastos. Entonces, el costo sumergido de este caso es el de capital de inversión, ya que este costo sumergido es el que no hemos tenido oportunidad de recuperar. Entonces, aquí lo que yo quiero es que nos quede bien claro que el costo sumergido es aquel que se está haciendo sin antes de que el proyecto ya se haya echado a andar o se haya aceptado o se haya rechazado, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Ahora bien, vamos a ver otro costo que es el costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Que seguramente muchos han oído y hemos visto también en otras materias. Bueno, de entrada los costos de oportunidad también se conocen como costos alternativos y son el costo de sacrificar las utilidades o beneficios de la opción 2 que no fue elegida porque elegimos la opción 1. Es decir, es lo que nosotros como empresa dejamos de recibir o de ganar, ¿sí? Con la opción rechazada por elegir otra opción. Entonces, los costos de oportunidad, si se fijan, también son planteamientos que en todo momento se presentan dentro de la empresa. Todas las empresas de cualquier índole, cualquier rubro, cualquier giro y cualquier tamaño siempre tienen relación con los costos de oportunidad, ¿de acuerdo? Porque finalmente nosotros estamos dejando de ganar, ¿sí? Cuando elegimos una alternativa en lugar de otra. Y al dejar de ganar, pues lo que no sabemos es cuánto es lo que nosotros dejamos de ganar por haber hecho esa elección, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el costo de oportunidad. Si se fijan, todos, ¿sí? Todos estamos, todos los costos, perdón, sí se están, todas las empresas consideran estos costos de oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, bueno, vamos a ver que aquí nos presentaron un ejemplito donde nos dice que bueno, hay un terreno, ¿no? Junto a una secundaria y se analiza la construcción de un club deportivo, perdón, de X metros, ¿sí? Anteriormente, bueno, se tenía pensado o contemplado poner ahí un estacionamiento para oficinas y locales de alrededor, ¿no? De la zona y se había realizado pues un análisis en el cual, bueno, pues ya hasta se tenía, perdón, el importe y el costo del cobro de la pensión mensual por auto, ¿sí? Y de alguna manera pues también ya se había calculado el número de pensiones que se iban a vender, ¿de acuerdo? Ya una vez eso pues se calcula obviamente la ganancia y bueno, finalmente esta ganancia es el costo de oportunidad de decidir la construcción del club deportivo, ¿sí? En lugar de habilitar el terreno como estacionamiento, ¿no? Finalmente, se hace esta cantidad es el costo de oportunidad porque eso es lo que nosotros vamos a dejar de ganar por elegir otra opción como tal, ¿no? Entonces, si se fijan, como les mencionaba, finalmente todas las empresas también están inmersas en la parte de lo que es el costo de oportunidad, ¿sí? Con alternativas que no fueron elegidas. Ahora bien, estos costos son considerados sumergidos porque independientemente de que el proyecto sea rentable o no, o que sea autorizado o no, ya fueron efectuados y no influyen en la decisión que se tome, ¿sí? Entonces, este tipo de costos no son considerados dentro de los flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, recordemos que el flujo de efectivo es de las partes más importantes que una organización tiene, porque sobre ese flujo nosotros vamos viendo el comportamiento financiero de la organización. Sí, inclusive los costos de oportunidad, bueno, ahorita lo vimos nosotros, no se reflejan en flujo de efectivo, sin embargo, sí se reflejan en el rubro de gastos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de suma importancia
considerarlos y tomarlos en cuenta. ¿Ok? Bien, bueno, después de haber visto la parte de los costos de oportunidad, ¿sí? El siguiente tema que nos toca visualizar son proyectos de cambio y expansión, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Ok, bueno, nos menciona aquí que en algún ejemplo que vimos en la lección, sí, de un negocio en el cual tiene aproximadamente 10 años de existencia y se nota que hay menos utilidades que en años anteriores, aunque las ventas se han mantenido uniformes en los últimos 5 años, lo cual también es una circunstancia que suele pasarle a muchísimas empresas. Siguen vendiendo lo mismo, quizá en ocasiones hasta un poquito más, pero las ganancias se ven reducidas, ¿sí? Al momento que nosotros analizamos, por ejemplo, un caso de este tipo, pues nos podemos dar cuenta que los gastos de mantenimiento, ¿no? Por decir algún ejemplo, están sumamente elevados, ¿sí? Debido a la antigüedad de los equipos, que también suele ser un caso muy recurrente en las empresas. Y por otro lado, los resultados de la última evaluación del servicio a clientes muestran cierta molestia de nuestros clientes debido a que ya no son atendidos, ¿sí? Como antes. Entonces, ahora tienen que hacer largas filas y muchas veces perder el más tiempo de lo esperado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer o qué debo hacer? ¿Sí? Si los equipos no funcionan por la antigüedad, si hay que cambiarlos, si será benéfico para el negocio o quizá agregar alguno más a los que ya existen, uno nuevo, uno quizá con más tecnología. Entonces, aquí empiezan la parte de proyectos de reemplazo y de expansión, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros proyecto de reemplazo? Y bueno, el proyecto de reemplazo es una decisión de comprar activos de capital que tomen el lugar pues de los activos existentes. ¿Para qué? Para mantener operaciones o bien para poderlas mejorar. ¿Sí? A las que ya existen. Esto se puede ocasionar debido a la presencia de activos que ya pudiesen estar desgastados, dañados u obsoletos. Esto le suele suceder mucho a las empresas, en el sentido de que bueno, pues saben que requieren, ¿no? de equipo quizá más actualizado, sin embargo, muchas veces los recursos no se tienen, aunque, bueno, pues al paso del tiempo, sí nos vamos dando cuenta que quizá esos equipos ya no son tan productivos como en un inicio, lógicamente. Además de que, bueno, pues también la parte de la tecnología va avanzando y la misma tecnología nos va obligando a generar cambios como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, entre los beneficios que, por ejemplo, tenemos con un proyecto de reemplazo, pues está la reducción en costos de producción y también pueden este ahorro o esta reducción puede generar inclusive aumento en los ingresos como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si no mal recuerdo, había un ejemplo, lo cual es una de las actividades de esta semana, en el cual nos hablaba de un agricultor que gastaba mucho dinero en su actual camioneta, ya vieja, ¿sí? Y nos pone una serie de datos, ¿no? Entre el costo del nuevo activo, sí, porque desea comprar una nueva camioneta, la instalación, los impuestos, la venta de equipo antiguo, cuánto nos daría de ganancia, perdón, los costos variables y sus respectivas depreciaciones, ¿de acuerdo? Entonces nos muestra por ahí una tablita en el cómo nosotros analizaríamos precisamente este caso, de acuerdo del reemplazo de la camioneta, ¿no? Y todos los factores que debemos de tomar en cuenta, que fueron todos los anteriores, costos variables, la depreciación, las utilidades de operación, la utilidad neta y los impuestos. Estos proyectos de reemplazo son muy buenos porque de alguna manera, bueno, pues estamos cambiando algo para mejorar otra cosa, que esa es la idea del reemplazo, ¿de acuerdo? Si la idea es como expandirnos, entonces lo siguiente es el proyecto de
expansión. Y este proyecto de expansión son aquellos proyectos que implican la compra de activos, ¿sí? La compra de activos y existentes, o sea, lo que ya tenemos, para incrementar las operaciones que se encuentran en vigor, es decir, cuando invertimos en nuevos activos para incrementar las ventas, ¿no? Aquí no es reemplazo, aquí es agregar, añadir a lo que ya hay, algo nuevo para poder ir incrementando las ventas como tal. Sí, uno de los mayores beneficios que, por ejemplo, que tenemos, que tienen los proyectos de expansión, se relacionan directamente con el incremento de los ingresos de la empresa. Es decir, aquí cuando la empresa cuenta con mayores utilidades, ¿sí? O mayores ingresos, entonces es lógico que los proyectos de expansión se den. ¿Por qué? Porque hay los recursos necesarios para hacerlo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere el proyecto de expansión, a comprar, a aumentar para poder crecer. Y el de reemplazo es a sustituir lo que ya tenemos por algo que nos sirva mucho más, quizá no para crecer, pero sí para mejorar y mantenernos, ¿de acuerdo? Entonces les recuerdo que la actividad de esta semana es precisamente sus proyectos de expansión y el proyecto de reemplazo, ¿sí? Para que lo verifiquen en la parte de evaluación. Pues con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, 26 de abril. Sí, de la sesión número 3, nuestra tercera semana. Los invito a que realicen todas sus actividades antes del día domingo, sí, por la noche, para que no se les penalice en su calificación. Y por supuesto que si tienen alguna duda, con mucho gusto, me la hagan saber a través de Pregúntale al Tutor o bien por medio de Yammer, lo cual es una muy buena herramienta, ¿sí? Agradezco mucho su atención. Bonita noche y de verdad nuevamente los invito a que con todo el entusiasmo en que me han presentado todas sus tareas o actividades lo sigan haciendo y pues pongan atención en el cálculo y en las lecciones para el cálculo de los proyectos de reemplazo y de expansión, que es la actividad de esta semana. Muchísimas gracias y bonita noche.